¿Qué tal, amigos? Dios les bendiga en esta noche a cada uno de ustedes. Estamos dando inicio a nuestro programa radial Subiendo al Monte de Dios y estamos agradecidos con Dios y muy contentos porque esta noche está con nosotros un hermano en Cristo, un amigo también, el hermano Eliezer Loera, que muchos de ustedes ya lo conocen y los que no lo van a conocer en esta hora. Es una bendición poderle invitar para que nos comparta lo que Dios ha puesto en su corazón, pero antes quiero invitarlos a todos ustedes que nos están siguiendo a través de nuestras redes sociales, que nos ayuden a transmitir, que compartan este video para que más gente pueda también ser alcanzada con esta palabra. Recuerde que el objetivo de nuestro programa es que Dios toque corazones, que Dios restaure vidas, que Dios sane, que Dios transforme también. ¿Por qué no? Porque Él sigue teniendo el poder para hacerlo. Y bueno, hermano, pues en esta hora, para no perder más tiempo, quiero ceder los micrófonos a nuestro hermano invitado para que él dé un saludo, para que se presente y para que nos comparta el mensaje de la palabra del Señor. Sean bienvenidos a su programa Subiendo al Monte de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. ¿Qué tal? Dios les bendiga. Para mí es un honor y un gusto estar en este lugar. Sin más preámbulo, doy gracias por la invitación a nuestro hermano David y vamos a compartir un poco de la palabra de Dios, a meditar un poco en lo que Dios nos enseña en su palabra. Para esta pequeña reflexión vamos a abrir nuestra Biblia, o dice el Salmo número 9, versículo 10. Voy a dar lectura y tú me puedes seguir con tu vista perfectamente. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Antes de entrar en el consejo de la palabra, vamos a hacer una pequeña oración para que sea el Espíritu Santo hablando a nuestra vida y ministrándote a ti que nos escuchas, a ti que nos ves, y sea Dios por todo en medio de todos. Amén. Señor, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia, Señor, porque nos permites estar aquí, Señor, en este lugar, Señor, para compartir un poco de tu palabra, Señor, para ver, Señor, lo que tú tienes para nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder confiar, Señor, en tu nombre, a poder confiar, Padre, en lo que tú haces, Señor. Y te ruego, Señor, por toda la persona, Señor, que esté viendo, Señor, esta transmisión, o que esté escuchando, Señor, esta transmisión de radio, Padre, que tú le toques, Señor, que tú seas actuando, Padre, en su vida, Señor, y transformando, Señor, cualquier situación, Señor, adversa, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, a quien damos honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. El versículo que leíamos: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Confianza. La palabra confianza se define como es una esperanza firme que se tiene en alguien o en algo. Y en esta actualidad, en los tiempos de ahora, difícilmente podemos confiar en alguien, difícilmente podemos dar esta parte de nuestro corazón o de nuestro ser. La confianza es algo que se complica en construir, y una vez que se pierde, se tarda en recuperar. Pero Dios habla a su iglesia, Dios habla a través del salmista acerca de la confianza que tenemos que tener en el Señor. El salmista en el Salmo 20 habla acerca de que algunos confiaban en carros, otros confiaban en caballos, pero nosotros, en el nombre de Jehová nuestro Dios, tendríamos memoria. Para poder confiar en alguien, tenemos que conocer a ese alguien. Para poder confiar en un amigo, para poder confiar en nuestra esposa, para poder confiar en nuestros amigos, tenemos que tener una relación con esa persona, tenemos que tener una relación cercana, una compañía cercana con esa persona, y construir la confianza. La palabra de Dios dice que la confianza que nosotros tenemos que tener en el Señor tiene que estar por sobre todas las cosas. Nuestro corazón tiene que estar confiado en Él, nuestro corazón tiene que estar confiado en lo que Él ha hecho y en lo que Él puede hacer por nosotros. Y para poder platicar un poco acerca de los que confían en el Señor, o de los que podemos confiar en el Señor, vamos a ver una historia. Te voy a platicar un par de historias de la palabra de Dios. La primera de la que quiero hablarte está en Primera de Samuel, capítulo 17. Un pasaje muy conocido por todos, un pasaje por demás escuchado, leído, predicado, enseñado en nuestras iglesias. Es la historia de David y Goliat. Todos conocemos quién fue el rey David, sabemos que tuvo un enfrentamiento con
con Goliat. Y quiero relatarte a grandes rasgos lo que viene en 1 Samuel, capítulo 17, que es la historia de este pasaje. Dice la palabra de Dios que en este momento de la historia del pueblo de Israel, la nación de Israel había salido a pelear contra los filisteos. Los filisteos tomando sus posiciones en el campo de batalla, junto con el campamento de Israel. Dice la palabra de Dios que en medio de ellos había un campo que los dividía, el valle, y que continuamente, cuando se disponían o se alistaban o se formaban para la batalla, dice la palabra de Dios que todos los días salía al campamento de los filisteos un hombre llamado Goliat. Goliat, la tradición, lo que todos conocemos es que era un gigante, que lo describe la palabra de Dios, que medía, dice, 6 codos y un palmo, que aproximadamente en estaturas o en medidas que nosotros podamos conocer, era alrededor de 2 a 3 metros lo que podía medir él. Y su armadura, la armadura que vestía un casco de bronce, una cota que pesaba 5000 ciclos de bronce. Y para darnos a lo mejor alguna referencia a los ciclos de bronce que habla la escritura, pesan alrededor de 17 gramos, pero los 5000 ciclos se convierten en 70 kilos. Entonces 70 kilos de armadura, incluso su asta y el hierro que llevaba en su lanza, pesaban entre los dos, o en el conjunto de los dos, hasta 15 kilos aproximadamente. Era un hombre diestro para la batalla, era un hombre que podía derribar o contender con la mayoría de los hombres por su estatura, por su fuerza, por su corpulencia. Muchas veces, cuando nosotros tenemos algún problema o alguna dificultad delante de nosotros, la vemos tal vez como el pueblo de Israel pudo ver a este gigante. Problemas que sobrepasan nuestras capacidades, problemas o situaciones que sobrepasan las cosas que pueden venir hacia nuestra vida y que nosotros no podemos actuar, o que nosotros no podemos contra aquellas cosas. Pero en este pasaje aparece un David. Aparece David. ¿Quién era David? Dice la palabra de Dios que David era hijo de Isaí. Isaí era un hombre ya grande de edad, lo describe la palabra, alguien que era muy avanzado en años entre el pueblo de Israel. Y David, dice la palabra de Dios, que era el más pequeño de un grupo de 8 hermanos. Sus 3 hermanos mayores habían ido a la guerra a acompañar a Saúl. Y los 3 hermanos mayores de David estaban dentro del ejército, dentro del campamento, dentro de los escuadrones del campamento de Israel, o el ejército de Israel. Cuando continuamente dice la palabra de Dios que Goliat salía y desafiaba al pueblo, nadie se atrevía a hacerle frente por las características de este gigante. Cuando David llega por orden de su padre, dice la palabra de Dios que Isaí, el padre de David, lo envía a que visite a sus hermanos, a que le lleve algún bocado de pan, algunos quesos. Y cuando David llega al campamento y entrega la comida al que cuidaba el bagaje del ejército, porque el ejército se había preparado para salir a la batalla, dice la palabra de Dios que David escucha aquello que decía aquel gigante. Y este gigante dice que confrontaba, que retaba a los escuadrones del Dios viviente. Cuando David escucha esto, hay algo que sucede en su corazón. Hay algo que pasa en su corazón, el cual se enardece su corazón, entra en conflicto con aquel gigante y empieza a cuestionar o a preguntar acerca de qué era lo que estaba sucediendo, por qué nadie podía hacerle frente a aquel gigante. David sabía quién era. David sabía en quién había confiado o en quién confiaba. David era un simple pastor de ovejas, era un muchacho, la palabra de Dios lo describe como un muchacho de buen parecer, pero que era simplemente un pastor y tenía a lo mejor alguna edad entre 14 a 17 años. Era algún adolescente casi joven. Cuando David encuentra o escucha lo que aquel gigante decía contra los escuadrones del Dios viviente, Dios actuando, hablando a través de David, decide salir a la batalla, decide enfrentar a aquel gigante, aquel problema que, si bien nadie podía hacerle frente o nadie se atrevía a hacerle frente, pero David sabía en quién había confiado, David sabía en quién iba con él, David sabía en quién podía pelear con él. Cuando la palabra de Dios nos relata más adelante en la historia que David decide salir a pelear con aquel gigante, dice la palabra de Dios que Saúl lo quiere conocer, quiere platicar con él, intentan ponerle la armadura de David, la armadura de Saúl,
y para que David pudiera salir a la guerra. Cuando sale David o intenta maniobrar con aquella armadura, es muy complicado para él. Él no podía con aquella armadura porque no era con las cosas que Dios los había capacitado a él. Dios nos ha dotado de cierta sabiduría, Dios nos ha dotado de ciertas habilidades, Dios nos ha dotado de ciertas destrezas que nosotros son dadas por Dios. Dice la Biblia que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Las cosas que nosotros tenemos, con la ayuda de Dios podemos desempeñarlas, podemos hacer algo a favor de ellas, podemos hacer algo o usarlas para el servicio del Señor. Cuando David se decide a salir y pelear con aquel gigante, dice la palabra de Dios que va y toma lo que él sabía usar, una honda, 5 piedras, y sale al encuentro de aquel gigante. Voy a dar lectura a lo que dice la palabra de Dios. Dice en el versículo 14, y David era el menor, siguieron pues los tres hermanos mayores a Saúl a la guerra. El versículo 20, y se levantó pues David y de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía a la orden de batalla y daba el grito de guerra. Versículo 26, versículo 28, me voy a brincar hasta el versículo 30. Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y les dio al pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho y se las refirieron delante de Saúl, y él le hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra el filisteo. Cuando David se presenta delante de Saúl, él sabía en quién había confiado. Saúl, al ver su complexión, a ver la persona que se acercaba, lo que era David, Saúl también dudó. Y Saúl también tuvo ciertas dudas de que él pudiera vencer al filisteo, de que él pudiera vencer a aquel gigante que todos los días salía a amedrentar al pueblo de Israel. Cuando la Biblia dice o habla acerca de que David habla con Saúl y le dice la experiencia que él tenía, cómo Dios había sido cuidado de él o cómo Dios lo había protegido. David conocía a Dios de una manera distinta de la que lo conocían todo el ejército de Israel o todos los soldados del ejército de Israel. Dice la palabra de Dios que cuando David era pastor de ovejas y algún león o algún oso venía y tomaba alguna de las ovejas y se las llevaba, David iba tras aquella bestia y le quitaba o le arrebataba aquel cordero que él había tomado de las ovejas que habían sido a su cuidado. Y cuando aquel león o aquel oso se levantaba en contra de David, dice la palabra de Dios que David podía pelear o luchar contra el oso y le mataba o le quitaba la vida. Esto nos habla no de que David tuviera cierta destreza o mucha fuerza o algo sobrenatural, sino que David sabía quién lo había cuidado, sino que David sabía quién lo protegía o quién peleaba por él. Cuando David empieza a hablar acerca de o a testificar de lo que Dios era capaz de hacer para cuidarlo a él en el campo, sabía que el mismo Dios que lo libraba de los leones, sabía que el mismo Dios que los libraba de los osos, sabía que el mismo Dios que lo libraba de las bestias del campo, podía librarlo cuando peleara contra Goliat, cuando fuera a combatir contra Goliat. Él sabía en quién había confiado, él sabía en quién había creído, y lo podemos ver en el versículo 45 de 1 Samuel capítulo 17. La confianza que David tiene en Dios cuando sale a la batalla y se encamina a pelear contra Goliat. Dice la palabra de Dios que Goliat lo mira y lo tiene en poco por la apariencia que tenía David. Y Goliat hasta cierto punto se ofende y le dice: ¿qué acaso yo soy perro para que vengas contra mí con palos y con piedras? Si bien Goliat intentó amedrentarlo, Goliat intentó hacer que el temor invadiera su corazón, así como lo había logrado con toda la nación de Israel o con todo el ejército de Israel. El temor que él había infundido quería que se apoderara también del corazón de David. Cuando nosotros nos encontramos frente a dificultades, cuando nosotros nos encontramos frente a problemas, frente a pruebas, las voces que escuchamos son clave para nosotros poder salir adelante o para nosotros poder continuar.
de lo que Dios hace o de lo que Dios puede hacer por nosotros. Nosotros tenemos que confiar en Jehová de los ejércitos, como lo hizo David. Dice la palabra de Dios que cuando David sale a la pelea y escucha aquellas palabras que Goliat le dice a él, David lo único que hace es contestarle a Goliat, y le dice en el versículo 44, dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Versículo 46, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. El versículo 46 refleja que David no iba confiando en sus capacidades o en sus habilidades. Él iba confiando en que Jehová iba a entregar a aquel gigante en sus manos. Amén. En que Jehová iba a hacer algo por su vida, en que Jehová iba a salvar su vida de aquella situación. Cuando nosotros nos encontramos frente a situaciones, frente a problemas que incluso puedan atentar contra nuestra vida misma, nuestra confianza debe estar puesta en Jesús. Nuestra confianza debe estar puesta en Jehová, en aquel creador de los cielos y de la tierra, en aquel que nos conoce desde la coronilla de nuestra cabeza hasta la punta de nuestros pies. Porque Él nos formó, dice la palabra de Dios, que somos creación suya y que no desampararía la obra de sus manos. Nosotros somos obra de sus manos. Jehová puede hacer algo a favor de nuestra vida. Dios puede hacer algo a favor de nuestra situación, a favor de nuestros problemas. Y las situaciones con las que nosotros nos enfrentamos pueden ser muy diversas, pueden ser muy diferentes. Pueden ser situaciones económicas, pueden ser situaciones de salud, pueden ser situaciones emocionales, situaciones personales, situaciones familiares. Y en todas ellas Dios puede hacer algo por nosotros. Tal vez la situación viene contra nosotros de tal manera que nosotros tenemos temor, de tal manera que nosotros podemos tener cierta aflicción de poder enfrentar aquella situación, de poder enfrentar aquel problema que tal vez como a David o como al pueblo de Israel era muy complicado. Para algunos tal vez era imposible salir a pelear con aquel gigante, porque no habían confiado o se les había olvidado quién era Dios, que Dios podía hacer algo por ellos, que Dios podía pelear por ellos. Y lo vemos a lo largo de la palabra de Dios, cómo Dios pelea por su pueblo, cómo Dios pelea a favor del pueblo de Israel, de la nación de Israel, cómo los llevaba a la batalla y los sacaba victoriosos, simplemente por la confianza que ellos tenían en Jehová, Dios de los ejércitos. Amén. Y este mismo Dios que vemos en la Biblia es el mismo Dios que está con nosotros, es el mismo Dios que pelea por nosotros. La Biblia dice que va delante de nosotros como poderoso gigante, que Él pelea nuestras batallas, y que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No habrá problema, no habrá situación en la que nosotros podamos enfrentarnos, de la cual Dios no nos pueda salvar, de la cual Dios no nos pueda librar. Así como Dios libró la vida de David, incluso de la muerte misma, Dios puede librarnos a nosotros. Dios puede rescatarnos a nosotros. Dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 14, versículo 13 al 14. En una ocasión, cuando el pueblo de Israel estaba frente al gran mar y los egipcios venían tras ellos, Dios le habla a la nación, o Moisés le habla a la nación y le dice: no temas, estad firmes y ver la salvación de Jehová. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Tranquilidad, confianza, tranquilidad que se traduce en confianza en lo que Dios es capaz de hacer, en lo que Dios puede hacer a favor de nosotros, en lo que Dios puede, de las situaciones de las que Dios puede librarnos. El Salmo 34, versículo 17, dice la palabra de Dios: claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. David sabía quién era el Señor. David conocía al Señor. David había conocido al Señor en su intimidad, en los montes, apartado. David había conocido al Señor en otras áreas de su vida, cuando lo libraba de los leones, cuando lo libraba de los osos. Ahora David lo estaba conociendo en cómo Dios lo iba a librar de una situación más grande, o de una situación que lo sobrepasaba. Cuando nosotros buscamos al Señor, tengamos la seguridad de que Dios puede librarnos de la situación en la que nos encontremos.
Y otro pasaje de la Escritura que quiero platicarte, en el cual vemos las mismas situaciones, se encuentra en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 16. También un pasaje muy conocido por todos. Habla acerca de cuando Pablo y Silas estaban en prisión o fueron encarcelados. Dice la palabra de Dios que en una ocasión Pablo y Silas, estando en Filipos, salió detrás de ella una mujer adivina, una mujer que hablaba cosas en contra de ellos, no en contra de ellos, lo que hablaba era verdad, lo que decía era verdad. Y esta situación, dice la palabra de Dios, que molestando a Pablo o siéndole ya pesada aquella situación, reprende a aquella mujer, y el espíritu de adivinación es echado fuera de aquella mujer. Aquella mujer servía a cierto matrimonio, a cierta familia, la cual le dejaba ganancias, y esta familia, no estando contento con lo que había sucedido con Pablo y Silas, los llaman, los toman, se precipitan contra ellos y los azotan. Dos siervos de Dios que predicaban la palabra, dos siervos de Dios que Dios los respaldaba, dos siervos de Dios que estaban haciendo el bien, que estaban haciendo lo que Dios les había mandado que hicieran. Esta situación o este pasaje de la Escritura dice que los toman y los empiezan a azotar. Y dice que después de haberlos azotado mucho, no obstante con eso o no suficiente con esto, van y los llevan a la cárcel. La ley judía establecía cierto número de azotes para los judíos, pero en esta ocasión los que lo estaban azotando eran los romanos. Entonces se desconoce, la Biblia no registra cuántos azotes pudieron haber recibido aquellos dos varones, pero Pablo lo testifica después en 2 de Corintios, que en los padecimientos que él había tenido, que en azotes tenía sin número de azotes. Situaciones complicadas, situaciones adversas, por estar predicando la palabra de Dios, por estar congregándonos tal vez, por estar leyendo la Biblia, por estar buscando al Señor. Situaciones adversas pueden venir sobre nuestra vida. La situación o lo interesante aquí es cómo vamos a reaccionar ante aquella situación, cómo vamos a responder ante aquella aflicción que viene sobre nuestra vida. En el versículo 22 de ahí de Hechos, capítulo 16, dice la palabra de Dios, doy lectura: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, le echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. En este tiempo de la historia, cuando llevaban prisioneros a la cárcel, se les ponía, la palabra lo dice como cepo, que era el cepo. Era una estructura de madera que se ponía en los pies. Era bastante incómoda, causaba dolor y humillación. Se le ponía a los prisioneros o a los criminales para poder exhibirlos hasta cierto punto. Pero dice la palabra de Dios que estando ellos en el cepo, en el calabozo de más adentro, se acordaron en quién habían creído, se acordaron a quién estaban sirviendo. No les importaron los azotes, no les importó que estuvieran en la cárcel, solamente recordaron que alguien podía hacer algo por ellos. Y en esa situación tan complicada, en esa situación tan adversa, en esa situación en las que ellos estaban siendo castigados, dice el versículo 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y en este versículo quiero resaltar un par de cosas. Dice que a medianoche, en aquel entonces todavía no existía la electricidad, todavía no existía la luz, y la oscuridad, ahora sí que de la noche, válgame la redundancia, era muy, muy espesa. No sé si en ocasiones nos ha encontrado o nos ha tocado estar en horas en altas horas de la noche. El silencio que hay en la noche es algo que te abraza, es algo que muy pesado, es algo que se complica. Y dice la palabra de Dios que a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. En una situación donde había silencio, en una situación donde había oscuridad,
en una situación donde estaban azotados, donde estaban padeciendo dolor, donde tenían un cepo en los pies, en una situación realmente complicada. Lo único que ellos pudieron hacer, o de lo único que ellos pudieron acordarse, es de que tenían que seguir alabando al Señor, es de que tenían que seguir orando al Señor, porque la palabra de Dios dice que estaban orando Pablo y Silas, y que cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Gente que por una situación de vida no correcta estaba en aquel lugar, estaban metidos en la cárcel, o estaban metidos en prisión. Cuando la gente nos ve a nosotros atravesar por necesidades, atravesar por aflicciones, bueno es que nos vean a nosotros adorar a Dios, buscar a Dios, servir al Señor, y vamos a servir de testimonio de que Dios es por sobre todas las cosas, de que el gozo que nos ha dado Dios a nosotros está por sobre todas las cosas. Amén. La palabra de Dios habla y dice en el versículo 25, doy lectura una vez más: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Cuando más adoramos a Dios, cuando más tal vez creemos que buscamos al Señor y escuchamos un silencio, o que Dios no nos responde, cuando menos lo esperamos, es cuando Dios aparece, es cuando Dios puede hacer algo por nuestra vida, es cuando Dios puede hacer algo a favor de nosotros, es cuando Dios puede hacer algo por nuestra necesidad, por nuestra situación, por nuestra aflicción. Cuando nosotros busquemos al Señor, y cuando la situación se torne aún más complicada, es cuando aparece Dios. Versículo 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Y despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces prendió la luz y se precipitó adentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Versículo 31, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y toda tu casa. Y aquí entra otra persona en escena. El Señor hace algo por la necesidad de Pablo y Silas. El Señor aparece para libertar a Pablo y Silas. El Señor actúa para libertar a Pablo y Silas. Y cuando sucede esto, dice la palabra de Dios que viene un temblor, que viene un terremoto, los cimientos se sacuden y las cadenas caen rotas. Si hay algo que puede libertarnos, si hay algo que puede traernos a libertad, es cuando venimos al conocimiento de Dios. La palabra de Dios dice que conoceríamos la verdad, y la verdad nos haría libres. Dice la palabra de Dios que los presos, estando ahí, escuchaban a Pablo y Silas, veían a Pablo y Silas. Bueno, tal vez no los podían ver porque estaba muy oscuro, pero sí los escuchaban alabar a Dios, sí los escuchaban orar al Señor. Y al cabo de un tiempo el Señor aparece en ese. Y después aparece otro personaje, el carcelero, alguien que su oficio era cuidar a aquellas personas, que su oficio era encadenar a aquellas personas, que su labor, su trabajo era que nadie se escapara de la cárcel. Era alguien que tenía que estar vigilando, era alguien que tenía que estar al pendiente. Y cuando se despierta o ve lo que sucede, dice que vino algún temor en su corazón, porque lo que había sido mandado a hacer no lo había hecho de manera correcta. Y él dice que pensando que todos habían escapado, él sin duda alguna iba a tener alguna consecuencia. La consecuencia tal vez lo podían haber azotado, tal vez lo podían haber incluso, él pudo haber pagado con su vida, pudieron haberle quitado la vida. Y cuando él está en esta situación, está en esta desesperación, en esta ansiedad de que aquellas cosas que le habían mandado a hacer no las había podido cumplir, él decide terminar con su vida. Él decide hacer algo para no absorber la consecuencia de la cual él iba a ser acreedor. Pero Pablo, dándose cuenta, dice la palabra de Dios, que habla y le dice que no se hiciera daño, que todos estaban ahí, que todos los presos, nadie se había escapado, sino que todos estaban en su lugar, en su celda, haciendo, tal vez Pablo seguía orando, tal vez Pablo y Silas seguían clamando al Señor, seguían cantando himnos. Y cuando él se da cuenta que los presos siguen ahí, él decide acercarse, él decide buscar
una respuesta a aquello de lo que él había sido testigo, de cómo Dios había traído a libertad a aquellas personas que él mismo había asegurado, que él mismo les había puesto cadenas, que él mismo les había puesto en una situación, en el calabozo de más adentro, en el más profundo, en el que tal vez ya no entraba casi ni el aire. Ellos estaban ahí y él había sido el encargado de ponerlos ahí. Cuando él se da cuenta que aquellos Pablo y Silas alababan al Señor, él no se imaginaba que la alabanza a Dios puede cambiar las cosas. Él no tenía conocimiento de que cuando alguien busca al Señor, Dios puede hacer algo a través de su vida o a favor de su vida. La gente que no conoce al Señor no ignora que cuando nosotros buscamos a Dios, que cuando nosotros oramos a Dios, Dios responde nuestra oración. Dice la palabra de Dios que claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. El carcelero sobresaltado viene con Pablo y se postra a sus pies y le dice: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Él sabía que aquello que había sucedido en aquel lugar, aquello que había aparecido, la presencia de Dios que había libertado a Pablo y Silas, podía librarlo a él de las consecuencias que podían venir sobre su vida. No importa cuál sea la situación por la que hayamos atravesado, no importa cuál sea el camino o la aflicción que nosotros podamos estar enfrentando en nuestra vida, Dios puede librarnos. Dios puede hacer algo a favor de nuestra vida cuando buscamos en oración, cuando reconocemos que solamente Él puede hacer algo a favor de ello. Cuando entonamos alabanza, dice la palabra de Dios que la alabanza a Dios cambian las cosas. La palabra de Dios testifica que Él puede cambiar nuestro lamento en baile. La palabra de Dios habla que si alguno está triste entre vosotros, cante alabanzas. Porque la alabanza a Dios, el buscar a Dios, el orar a Dios, puede hacernos libres. La sangre de Cristo rompe las cadenas que nos pueden estar atando a nosotros al pecado. La unción del Espíritu Santo pudre el yugo de cualquier maldición. Y solamente en el nombre de Jehová de los ejércitos nosotros podemos obtener la victoria. Solamente en la Trinidad, solamente en la sangre de Cristo, solamente en la unción del Espíritu Santo y solamente en el nombre de Jehová nosotros podemos obtener algo a favor de nuestra vida. Buscándolo de todo nuestro corazón. La palabra de Dios dice que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado, y que todo aquel que a Él viene no le echa fuera. Dios está presto a nuestra oración. Dios está presto a nuestro clamor. Dios está presto a nuestra vida. Cuando aquel carcelero, lleno de angustia por lo que podía suceder en su vida, viene y hace la pregunta: ¿qué puedo hacer para ser salvo? ¿Qué es lo que tengo que hacer para ser salvo? La consecuencia de que se hubieran escapado los presos iba a ser la muerte. Pero cuando Dios entra en escena, cuando Dios se revela a la vida de cualquier ser humano, Dios puede cambiar cualquier situación de adversidad. No sé por qué situación puedas estar atravesando tú. Tal vez sea alguna situación económica, tal vez sea alguna situación de salud, tal vez sean problemas familiares, tal vez sean problemas de algo que esté sucediendo a tu familia, problemas económicos en cuanto a que puedas perder tu trabajo. Si reconoces al Señor, si buscas al Señor, el Señor puede hacer algo a favor de tu necesidad. El Señor puede hacer algo a favor de cualquier cosa que puedas estar atravesando. Y al igual que David, que conocía al Señor y que sabía que el Señor iba a hacer algo a favor de él, igual Pablo y Silas conocían al Señor y sabían que Dios podía hacer algo a favor de su vida, que si ellos disponían su corazón y confiaban en el Señor y cantaban salmos y oraban, Dios no se iba a tardar en responder. Dios iba a hacer algo a favor de su vida. Y si bien no los libertaba, Dios iba a estar con ellos, Dios iba a guardarlos, Dios iba a darles paz, Dios iba a darles tranquilidad. Dios está con nosotros, Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso el salmista hablaba y escribía que nuestro refugio es el Dios de Jacob, que no temeríamos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las muchas aguas, nuestro refugio es el Dios de Jacob. En ese Dios hemos confiado.
en un Dios que puede librar nuestras batallas, en un Dios que puede acompañarnos a nuestras batallas, en un Dios que puede pelear nuestras batallas, en un Dios que cuando le clamemos, Él está pronto para escucharnos, que cuando le busquemos, Él está pronto para mostrar su salvación a nuestra vida. La salvación de Dios está disponible para nosotros. La salvación de Dios está disponible para nuestra vida y para todo aquel que invocar el nombre del Señor. Para todo aquel que le pueda reconocer como su Señor y Salvador, Dios está presto. Dios puede hacer algo por tu necesidad. Dios puede hacer algo por tu vida. Dios puede hacer algo por tu familia. Y en esta noche ya, te voy a invitar que ahí donde estás, hagamos una oración juntos, confiando en que Dios pueda hacer algo a favor de nuestra necesidad. Si bien yo no te conozco, yo puedo alcanzar a ver lo que está delante de mis ojos, pero Dios conoce el corazón. Dios sabe tu situación por la que estás atravesando. Dios sabe la situación por la que no solamente que has venido arrastrando, sino que Dios puede librarte de cualquiera de ellas. Ahí donde estás, si puedes cerrar tu rostro o si vas conduciendo y escuchándonos en la radio, solamente con precaución y confiando en lo que Dios pueda hacer algo a favor de nuestra vida. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Porque a través de ella, Señor, nos revela, Señor, de que tú estás con nosotros, Señor. De que si confiamos en ti, Señor, cualquier cosa a la que nos podamos enfrentar, no hay gigante, Señor, al que no podamos vencer. No hay situación complicada, Señor, de la que tú no nos puedas librar, Señor. Y que cuando nosotros nos enfrentemos, Señor, ante situaciones adversas de la vida, Señor, podamos voltear a los cielos, Señor, y saber que de ahí, Señor, obtendremos, Señor, el socorro, como lo decía el salmista, Padre. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Porque tú estás en los cielos, Señor, y todo lo que quisiste has hecho, Señor. Te ruego, Señor, por el corazón, Señor, de todos aquellos que están escuchando, Señor, esta transmisión, o los que están viendo esta transmisión, Señor, a través de las redes, Señor, que seas tú, Señor, tocando, Señor, el corazón, Señor, de ellos, que seas tú, Señor, transformando el corazón de ellos, que seas tú, Señor, obrando a favor de sus vidas, Señor. Algo, Señor, puedes hacer, Señor. Algo puedes hacer a favor de nuestra vida, a favor de nuestra necesidad. Espíritu Santo, te ruego, Señor, que toques los corazones de todos aquellos que escuchan tu palabra, Señor, de todos aquellos que han decidido, Señor, confiar en ti, Señor. Porque si tú estás por nosotros, dice tu palabra, que quién podría contra nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, a quien damos honra y gloria, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y gracias porque tu misericordia, Señor, sigue obrando, Señor, a favor de tu iglesia, Señor, y a favor de nuestra vida. Muchas gracias por el tiempo que has dispuesto en estar escuchando esta transmisión, por el tiempo que has dispuesto en estar viendo la transmisión a través de las redes. Y quisiera hacerte una invitación, si tú no tienes algún lugar donde congregarte, te hago la invitación a nuestra iglesia. Es el Templo Monte Sinaí de las Asambleas de Dios. Está ubicado en la calle del Olivo, número 838, en la colonia El Mirador, en San Nicolás. Tenemos servicios los domingos, el culto evangelístico a partir de las 12:30. Y ten la seguridad de que si tú buscas al Señor, de que si tú vas con un corazón contrito y humillado, el Señor puede hacer algo por tu vida. El Señor puede hacer algo por tu necesidad. Que Dios te bendiga y fue un gusto estar en este lugar. Amén, aleluya. Gracias al Señor por esta palabra que Él nos ha traído a través de su siervo. Una palabra que sin duda alienta a nuestro corazón, nos anima a confiar en el Señor, a confiar a pesar de las circunstancias que estemos atravesando, que estemos pasando. Gracias a Dios, porque como decía nuestro hermano Eliezer, nuestro Dios siempre llega en el momento exacto, siempre llega en el momento justo. Cuando Pablo y cuando Silas estaban ahí en la cárcel, dice la Escritura que de repente
Dios llega en el momento justo. Yo creo que esta palabra que Dios nos ha dado ha sido una palabra de bendición, ha llegado en el momento indicado para nuestra vida, y quiero agradecer al Señor por la vida de nuestro hermano que nos ha podido acompañar, también por la vida de cada uno de ustedes que se han conectado. Quiero saludarlos. Gracias, hermanos, por este tiempo, por este espacio, por darse el momento de poder escucharnos, de poder seguirnos. Por favor, hermano, comparta esta transmisión, compártanos, hermano, a través de sus redes, que el propósito es que más y más puedan seguir escuchando el mensaje del Evangelio. Doy gracias a Dios también por nuestra hermana Ceci, que está también aquí en cabina. Que Dios le bendiga. Y bueno, próximamente, yo creo que si el Señor nos lo permite, con el favor de Él, el próximo lunes va a estar nuestra hermana Ceci compartiéndonos la palabra del Señor, para que usted tenga ahí agendado este programa radial y a través de redes sociales, Subiendo al Monte de Dios, todos los lunes de 8 a 9 de la noche. Y bueno, hermano, pues ha sido un gusto para nosotros estar con ustedes. También queremos saludar a nuestro pastor, a nuestro hermano Honorio Loera. Gracias a Dios por su vida, gracias por la oportunidad que nos concedió al otorgarnos este permiso de poder hacer estas transmisiones. Gracias al Señor, hermano. Y bueno, pues sin más, nos despedimos, hermano, y le recordamos, próximo lunes de 9 a 10 de la noche, Subiendo al Monte de Dios, va a estar predicando nuestra hermana Ceci Navarro, para que se conecte, hermano, y lo publique y lo anuncie, para que más personas puedan escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Que el Señor le bendiga en esta hora.